Buenos días, Coffee Lovers, otra vez juntos en esta mañana hermosa, en este día de hoy. Como habíamos anunciado, ya los jueves a partir de hoy va a ser mucho más temprano nuestro café, así es que ya con nuestra tacita en mano vamos a dar inicio en este día a nuestro tema, nuestra conversación que tendremos en este día. Buenos días, Jennifer, qué bueno que tú estás conectada con nosotras. Buenos días. Por aquí estamos. En este día vamos a tratar un tema muy importante que surge a través o a raíz más bien de una vivencia, de una experiencia que tuvimos muy reciente. Decirles también que para nosotros es muy gratificante poder contar con sus comentarios, con sus inquietudes, también con sus consejos, con sus experiencias. Este es un espacio de aprendizaje colectivo que lo hemos denominado así porque no solamente queremos nosotras compartir con ustedes nuestra experiencia y conocimiento, sino que queremos que ustedes también conversen con nosotras. También decirles, recordarles como cada jueves, que los viernes sale la columna semanal Entrena tu ser, comienza tu hacer, que es escrita por Fanny Goris, nuestra directora ejecutiva, que sale a raíz, que sale más bien en el medio, en el periódico. Aquí estamos conectando con Fanny. Entonces, muy bien. Buen día, Fanny. Buenos días, Carolina. ¿Cómo está usted? Bien de bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a hacer algunos ajustes aquí. ¿Me ve bien ahí? Sí, yo te veo bien. Un poquito, si lo bajan un poquito más, te ves mejor. Exacto. Ahí está mejor. Sí, Bien. Entonces, Fanny le decía a nuestros coffee lovers que ahora ya estamos a partir de hoy, los jueves, mucho más temprano. Estamos a sí. partir de las 9 porque sabemos que a algunos les es más cómodo a esta hora. Entonces, nosotros estamos para adaptarnos a ustedes, pues queremos siempre poder contar, ¿verdad?, con su asistencia, además de que nos importa mucho compartir las vivencias que tenemos, que la transformamos en estos temas que abordamos cada jueves. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué estar sobrecalificados es un problema cuando deseas buscar un trabajo? Yo decía, Fanny, que este tema surge a raíz de una conversación o de una experiencia que tuvimos muy reciente, y es que cuando una candidata vino a evaluarse para una posición en la que estábamos ofertando un empleo de uno de nuestros clientes, en medio de la entrevista, ella se abre con nosotras y nos comenta de que ya en varias ocasiones ha buscado empleos y que no ha tenido la oportunidad de ser contratada porque para los puestos a los que ella se estaba postulando entendían que ella estaba sobrecalificada. Entonces ella sí quería esos puestos, sí le gustan, y aunque ella entienda que quizá tiene dos carreras, posgrado, esa posición no le impide que ella pueda hacer sus funciones muy bien y con mucho deseo, que no es que ella quiera quizás buscar un empleo por la necesidad del momento, sino que ella le interesan esos puestos realmente. Entonces, esa joven compartía con nosotros esa inquietud y a raíz de eso, pues nosotras decidimos en este día hablar un poquito acerca de qué es lo que pasa cuando una persona está sobrecalificada y esto se puede convertir en un problema para buscar un trabajo deseado. Así es, Carolina. Fíjate que ahora, a raíz de la pandemia, tenemos que estar conscientes de que muchas empresas han tenido que suprimir gran parte de su personal y ha tenido que prescindir de los servicios de mucho talento, de mucha gente bien preparada y otras lamentablemente han tenido incluso que cerrar sus puertas. Por lo que sabemos que en el mercado hay mucha gente con buenos perfiles disponibles para trabajar y muchas veces quieren trabajar para asegurar el sustento de su familia y por supuesto para su realización personal. Uh -huh. Y entonces muchas veces
es mucho el deseo de querer aportar a una empresa, de ser parte, de poder compartir su conocimiento, pero muchas veces las empresas se muestran muy cuidadosas a la hora de reclutar personas que tengan un perfil por encima del requerido para la posición. Y qué más que nosotras que precisamente trabajamos en el proceso de reclutamiento y preselección de personal y que conocemos cómo las empresas piensan y qué cosas toman en cuenta para la selección, de poder concientizar un poquito a los que están buscando trabajo para que sepan cómo manejarse un poco mejor y también abrir o ampliar la perspectiva de los reclutadores como nosotros, que tomen en cuenta bastante bien dentro de la entrevista para asegurarse cuáles son realmente las expectativas de esta persona que se está postulando, porque a veces los descalificamos simplemente viendo el currículum. Y lo ideal es acercarnos a la entrevista, porque quizás se nos está yendo un talento valioso. Así mismo es, Fanny. Yo sé que muchas de las personas que nos van a ver o que nos están viendo ya, Ujú. o se sienten ellos mismos identificados o conocen personas que ya están atravesando por esa situación, por lo que usted mismo decía. Entonces, a raíz de la misma conversación que tuvimos con esa joven, nos surgen unas preguntas, unas cuestionantes, que yo sé que a muchos también son las mismas que les surgen. Y es la siguiente. Por ejemplo, ¿por qué debería ser penalizada una persona por ser demasiada buena para un puesto de trabajo? ¿Sería justo descartar a una persona con un perfil excelente por prejuicios o miedos sin fundamentos? ¿Qué debes de hacer si realmente quieres un trabajo, pero te preocupa que el empleador piense que serías mejor para un puesto más superior, aunque en ese momento no esté disponible? Yo solamente por mencionar tres cuestionantes, porque sé que si seguimos, pues podríamos abarcar toda una lista completa de las preguntas que surgen a raíz de este tema. Entonces, yo sé que es muy abundante lo que podemos decir, pero yo entiendo que en este espacio de tiempo, con todo su conocimiento y experiencia, podemos hablar un poco acerca de qué es lo que sucede realmente y cómo podemos entonces, abordando este tema, pues mejorar y ver qué podemos hacer. Bien, exactamente. Yo podría decir que vamos a abordar fundamentalmente 3 o 4 puntos, los más importantes de las razones o las preocupaciones en realidad que tienen las empresas con este tipo de perfiles, porque es bueno equilibrar la balanza, ¿verdad? Que las personas sepan que las empresas tienen su criterio para contratar y que también las personas sienten que tienen el derecho de ser escuchadas, de que se les examine y se les evalúe bien. Y entonces estamos hablando para ambas partes. Saludando a Glendy, que se unió ahora. Un placer, Glendy, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que nos acompañas temprano aquí en nuestro café de hoy. Entonces, en primer lugar, yo pudiera decir que una razón obvia, pero importante, es que muchas empresas piensan que es un alto riesgo contratar personas con una formación o experiencia superior a lo que el cargo requiere. Y, y es que las posibilidades de frustración, de desmotivación, de movilidad aumentan muchísimo, considerablemente. Entonces las empresas quieren contratar personas que se queden, que sepan que se van a quedar por lo menos en un plazo mediano y, ¿por qué no?, hasta largo, aunque ya eso no se puede aspirar tanto porque sabemos que los millennials viven ya rotando de puestos más frecuentemente que en la época de nosotros,
la generación X y los anteriores. Entonces, cuando sabemos que una persona está sobrecalificada, en definitiva, los reclutadores lo que piensan es, bueno, esta persona se va a cansar pronto de este puesto que le va a parecer muy simple quizás y se irá con otra oportunidad donde pueda usar todo su talento, todo su conocimiento. Y esta es una de las primeras situaciones que se da. Así es. También yo podría decir que una de las preocupaciones más recurrentes en los reclutadores a la hora de entrevistar a una persona que entienden que está sobrecalificada es que por su nivel, las funciones sobre el puesto que va a realizar, puede que esa persona no la quiera realizar porque se considere que está muy sobrecalificada y que simplemente porque necesitaba el trabajo aceptó ese empleo, pero realmente no va a querer, no va a tener la mejor actitud para realizar esas funciones. Fíjese, Fanny, que en una de nuestras visitas a clientes, una de las situaciones que nos pasó fue que una de las jóvenes que trabajaba en un puesto determinado, ella se graduó de la universidad, ya ella entendía que tenía otro estatus y las funciones que ella realizaba, el puesto para el cual ella fue contratada desde un inicio, ella con su actitud ya se negaba a realizar esas funciones porque ella misma entendía que ella estaba sobrecalificada para este puesto. Que a veces no solo es que los empleadores ven a una persona que esté sobrecalificada y por eso se preocupen, sino que también las personas que están sobrecalificadas, ellas mismas con su actitud externan que realmente ya no están para desempeñar esas funciones, que ya no están para estar en ese puesto de trabajo. Por Entonces, uno pagan todos, Carolina, porque hay mucha gente que no es así, sí, pero ciertamente hay mucha gente que, que vamos a decir que le falta un poco de humildad. Vamos a decir eso, uh-huh, decir otra cosa en cuanto a sus conocimientos, a su preparación. Entienden que quizás inmediatamente yo alcancé este nivel, a mí hay que ubicarme en una posición, eso sería lo ideal. sí, Pero sabemos que en la realidad de las empresas esto no siempre sucede. uh-huh. Entonces, cumplir nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y hay muchas maneras de demostrar que ya yo soy una profesional y que soy ya una experta y que las mismas tareas que yo hacía antes de una manera, ahora quizá yo las puedo manejar con otro estilo, con otra forma, con otra idea de solucionar los problemas que se presenten, porque tengo más capacidad. Uh-huh. En lo que es el momento de ascender o de que lo muevan a otra posición, llegue. Tienes mucha razón ahí. Esto también puede ser un freno para los reclutadores. También, otra cosa que va muy ligada a lo que decía yo ahorita, es que los reclutadores o las empresas pueden entender que cuando uno está sobrecalificado y te están ofreciendo X posición, tú la coges porque lo necesitas, pero que es de manera temporal. O sea, es un ten de ahí hasta que yo consiga algo mejor. Entonces, esto también es, al igual que como decía ahorita, la preocupación del aburrimiento, es una de las principales causas por las que los empleadores no quieren que tú los consideres a ellos como un trampolín. Un trampolín. O sea, de aquí yo, en este puesto ya yo voy a estar en el medio, voy a estar visible para otros trabajos potenciales. Y realmente no estás ahí porque quieres permanecer. Y es un temor válido Sí, también, porque ciertamente mucha gente, tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo es que una gente que tenga una sobrecalificación va a querer mantenerse mucho tiempo haciendo tareas que quizás sean muy simples para su posición? Otra cosa que sucede también es que evidentemente cada puesto tiene un valor.
y, y muchas veces la remuneración o el paquete de compensación que se ofrece en una posición no se corresponde quizás con las expectativas salariales de este candidato. Entonces, otro miedo es que, que los empleados no se conformen, que no sea suficiente para ellos esta oferta económica o de muchos beneficios, porque pueden ser también incentivos no monetarios, pero que este paquete no sea tan atractivo para atraer y retener a esa persona que ya tiene una calificación superior. Entonces, esto también es un temor bastante común y yo diría también que muy razonable. Aquí las personas que están buscando empleo tienen que ser muy sabias y buenos negociadores para poder quizá llegar a un punto medio, porque ciertamente nadie se prepara ni invierte mucho en su educación para después no querer ese retorno sobre esa inversión. Pero sabemos que mucha gente que tiene familia, que fue el caso que tú mencionabas al inicio, que necesita realmente un trabajo, lo necesita, está dispuesta a trabajar y darlo el todo por el todo, por un trabajo en una posición determinada. O sea, que vemos que puede pasar muchas cosas. Sí, así es, hay mucha tela que cortar con este Sí, tema. Fanny, un momentito voy a tomarme para saludar a algunas personas que se han conectado recientemente y también claro. darles el tema que estamos trabajando hoy. Janelis, buenos días, gracias por conectarte. Está también Manuidi, 31. Está Ricard Mon, 76. Bienvenidos y gracias por estar conectadas con nosotras, conectados también con nosotras. Recordarles que el tema de hoy es ¿por qué estar sobrecalificado puede ser un problema a la hora de yo buscar un trabajo? Y esto surge a raíz de la conversación que tuvimos con la joven, que ya habíamos mencionado anteriormente, y también por la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Muchos de nosotros quizá tienen carreras profesionales, maestrías, posgrado y demás, pero debido a los cambios que hay en el mercado, ahora mismo hay otras necesidades que quizás las empresas no tienen todos esos puestos disponibles, pero que como hay necesidad en las personas de tener un empleo, se da el caso de que ellos están dispuestos a trabajar con la mejor actitud, aunque tengan más preparación que la que el puesto requiere en ese momento. Entonces, muy bueno todo lo que hemos hablado, pero a mí me gustaría ya, Fanny, que hablemos un poco acerca del momento de la verdad, que es el momento de la entrevista de trabajo. Cuando una persona que sabe que está sobrecalificada para un dicho puesto que esté aplicando, ¿cómo se puede desenvolver o manejarse en esta, ya en la entrevista, para que obtenga el puesto de trabajo? Para que la persona que lo va a reclutar no lo vea como alguien que no lo puede contratar porque está sobrecalificado. Exactamente, tienes toda la razón. Hay muchas inquietudes en el momento de la entrevista y yo diría que también previo. Algo que quizá vale la pena resaltar y que quizás lo voy a solamente a mencionar, el hecho de la preocupación de mucha gente de si poner en el currículum toda su experiencia, todos sus conocimientos, o si puede suprimir algunas cosas para que no se vea tan una persona que está sobrecalificada para la posición. Y ese era uno de los dilemas de la joven. Ella decía, yo no quiero mentir, pero yo entiendo que si quizás yo suprimo parte de ese, ella tenía incluso dos carreras. Si yo solamente dejo la que está más adecuada con el perfil vacante, entonces quizás no me van a ver como una persona extremadamente preparada para el puesto. Y era válido, y mucha gente lo que hace es eso, que pone solamente la información que es referente a la posición vacante, o sea, que demuestra el conocimiento para esa posición y lo otro ya no lo coloca. Ahora bien, eso tiene sus pros y sus contras,
porque quizás la misma empresa después no esté consciente del gran valor que tiene esta persona y de lo que puede aportar para la organización. Es decir, que ya después que quizás esa persona esté dentro, en algún momento dejarle saber al Departamento de Gestión del Talento que cuáles son sus otros conocimientos que quizás no los colocó dentro de del currículum. Esto pienso yo que sería interesante para que la empresa no se pierda de todo ese talento. De ese gran talento. Sí. Exacto. Entonces, ya volviendo a la entrevista específicamente, cuando surge el tema de la sobrecalificación, lo primero que nosotros como candidatos, y me voy a poner ahora en el lugar del candidato, ¿qué tenemos que hacer? Si lo mejor es hacer preguntas para nosotros indagar y saber qué realmente está pasando por la cabeza del entrevistador. Por ejemplo, una pregunta que ustedes pudieran hacer sería, ¿podría decirme qué parte de mi perfil le hizo llegar a esa conclusión? O sea, de que está sobrecalificado. Entonces, ahí ya tú tienes una pista de por dónde esta persona está haciendo ese juicio de que no, esta persona está sobrecalificada. Y ahí tú le vas a poder acomodar una respuesta que satisfaga o que le quite la ansiedad o lo que genera esa duda. Otra pregunta que también le puedes preguntar ya es acerca de del mismo entrevistador. ¿Qué preocupación le surge al pensar que estoy sobrecalificado para el puesto? O sea, saber qué es lo que le preocupa. ¿Qué preocupación te surge? Ah, no, me surge que creo que quizá te vas a aburrir. Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Entonces, en base a esa respuesta, yo como candidato le puedo dar una contestación a la altura de esa inquietud. Otra pregunta que tú también le podrías hacer a tu entrevistador sería, ¿considera que mi preparación puede ser negativa para desempeñar este rol? ¿De qué manera? ¿Verdad? Excelente. O sea, ¿de qué manera? Porque si te está diciendo, no, es que voy a hacer una anécdota y no sé si tenemos tiempo, si tenemos tiempo. Sí. Mi primera entrevista de trabajo, que hace muchos años atrás, era en una gran empresa de aquí de Santiago y yo estaba acabadita de graduar de la universidad y lo que estaba buscando era experiencia. Y estaba dispuesta a empezar en cualquier posición. Yo no andaba buscando ninguna posición de alto nivel. Y era como asistente administrativo de alguien. Y cuando yo voy, el señor abre mi currículum, lo ve y me dice, no, usted no es para el puesto, usted está sobrecalificada para el puesto. Yo en ese momento me quedé fría. Y lo único que pude decir, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es trabajar. Entonces, él me decía que este puesto había tenido mucha rotación y que usualmente sus asistentes eran valoradas después para otras posiciones y que se la quitaban a él y que a él no le duraba una persona en la posición. Entonces, por eso él decía que él quería una persona que quizás tuviera solamente lo que se requería para la posición para que no pudiera escalar, oye bien, pronto y tenerla ahí con él trabajando. Él buscaba permanencia en la persona. Exactamente. Entonces, él decía que no, que si él me ponía a mí ahí, yo no iba a durar mucho en ese puesto. Y realmente yo en ese momento no tenía quizás el conocimiento que tengo ahora. Y simplemente me fui porque ya no había otra opción para mí en ese momento. Pero lo ideal siempre es poder averiguar con el entrevistador qué cosas
son las que le inquietan para, si está dentro de lo posible de nuestra parte, poderle minimizar esas dudas. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, títulos de posgrados, de maestrías, que también pueden impresionar a nuestro empleador. Pero muchas veces una quizás respuesta astuta puede ser que ese posgrado o maestría no está relacionado específicamente con las funciones del puesto. Es decir, que no es quitándole valor a tus estudios, sino haciendo referencia a que quizás dentro de esa posición tú no puedes usar tanto esos conocimientos. Esto si pasara esto. Entonces, respuestas también que una persona pudiera darle a un entrevistador cuando le digan, no, que fueron las respuestas, Carolina, que a mí me faltaron. Sí, en aquel momento. Pero en aquel momento, sí, hace 25 años atrás, vamos a hacer, de decirle, por ejemplo, me halaga que piense que estoy sobrecalificado para el puesto y lo agradezco. Pero este empleo es una buena oportunidad para mí para seguir creciendo a nivel profesional y me gustaría muchísimo ser considerado o considerada, ¿verdad? Exacto. Esa puede ser una respuesta para ustedes que a pesar de que están sobrecalificados y que tú lo entiendes, te gustaría que fueras considerada para la posición. ¿Se te ocurren a ti, Carolina, alguna otra respuesta? Sí, fíjese que sí. También yo entiendo que la persona pudiese contestarle, bueno, el sueldo para mí en este momento no es lo más importante, aunque obviamente sí me importa, no es lo que me llama más a la atención, sino que yo quiero tener experiencia y quiero poner en práctica mis conocimientos, que era también lo que a usted le pasaba en ese momento. Usted quería sus conocimientos, ponerlo en práctica y adquirir conocimientos. Y no era quizás el sueldo más alto que usted buscaba. Entonces, pudiese ser esa una respuesta. También otra que me surge y que pasa mucho hoy en día es que las personas que los reclutadores entienden que están sobrecalificadas pueden decirle, bueno, pues yo te puedo firmar un contrato de trabajo por un año para demostrarte que también yo quiero ser parte de manera permanente de la empresa y crecer y evolucionar con la empresa, que no es solamente buscando un trabajo por la necesidad del momento, como un tente ahí, como usted dijo ahorita, para que tenga otra oportunidad, pues irme. Entonces yo entiendo que también se podría hacer eso. Lo del contrato es muy buena idea. Ahora uno tiene que ser muy sincero con nuestras motivaciones, ¿eh? Porque recuerden que si firmamos el contrato es porque verdaderamente lo que queremos es el trabajo y no lo estamos tomando como trampolín. Porque acuérdense que el contrato nos ata, nos compromete con la empresa. Pero sería muy bueno si usted está dispuesto y quiere mucho la posición, ¿por qué no decirle eso? Yo estoy dispuesto incluso a firmarle un contrato para demostrarles mi compromiso. Eso sería fantástico, fabuloso, porque le quita ya todos los argumentos al entrevistador. Exactamente, esa es la razón. Compromete más a la persona y por ende uno tiene que estar bien seguro en ese momento de querer hacerlo. Fanny, ya sí entiendo que son los temas que debemos abordar en el día de hoy. No queremos concluir si antes que usted dé una recomendación final o una motivación, un consejo, para que basados en este tema o lo que aprendimos hoy, pues podamos salir de una situación como esta si nos encontramos en ella en algún momento. Sí, antes de dar mi exhortación final, voy a saludar a Enerolisa Carrasco, que siempre nos acompaña en estos cafés. Qué bueno que te pudiste conectar a esta hora también. Y quisiéramos que regaran la voz de que estamos aquí ahora todos los jueves a las 9 de la mañana y tomándonos un cafecito y hablando siempre de temas que pueden importarle a ustedes.
y ya como quizás exhortación final, es decirle a todas aquellas personas que en este momento están buscando empleo, que no se desesperen, que no se desanimen, que si siguen siendo rechazados por cualquier razón, y en este caso por estar sobrecalificados, que estoy segura de que con los pequeños tips que hemos dado en el día de hoy, poco a poco se pueden ir superando esos obstáculos y en cualquier momento va a aparecer la oportunidad para ustedes. Simplemente manténganse viendo las redes, las empresas que se dedican a los reclutamientos, ¿verdad? Como la nuestra, por ejemplo, que nosotros siempre publicamos en nuestras redes las vacantes que tenemos. Así hay muchas empresas aquí en Santiago y en todo el país que hacen lo mismo que nosotros y que también están dedicados al reclutamiento y estar mirando y enviando el currículum a la mayor cantidad de posiciones para las cuales usted esté calificado, por supuesto, porque no sirve de nada mandar el currículum por mandarlo cuando usted no tiene las condiciones, pero mantenerse activo y no perder la fe ni la esperanza en que ese puesto para el que usted está llamado a ocupar va a estar disponible en cualquier momento. Así es, gracias Fanny. Siempre ser persistente hasta lograr lo que queremos. Bien, Exactamente. ha sido todo por el día de hoy. Nosotros nos sentimos muy felices, muy complacidas de poder desarrollar este tema con ustedes, esperando verles nuevamente el próximo jueves y también decirles nuevamente a ustedes que este tema y otros los pueden encontrar en nuestra columna semanal Entrena tu ser, comienza tu hacer, del periódico La Información. Aquí Fanny Goris, nuestra directora ejecutiva, es quien escribe esta columna y este tema sale mucho más ampliado. Sí, Sabía. cada viernes pueden buscar la columna. Así es. Bien, gracias a todos, que tengan muy buen día, que el día de hoy sea muy productivo y que esté lleno de éxito para todos ustedes. Bye bye. Bye.